A las celdas de las estaciones de policía y de las unidades de reacción inmediata del país prácticamente ya no les cabe un preso más. Este es solo uno de los grandes dolores de cabeza de la justicia de nuestro país. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué está haciendo? ¿Qué propone? Por eso nos acompaña a esta hora de la mañana Wilson Ruiz, quien es el ministro de la Justicia y está con nosotros esta mañana aquí en Noticias Caracol. Ministro, qué gusto tenerlo. Gracias, Juan Diego. Un saludo muy especial a ti y toda la teleaudiencia que nos ve y nos escucha hasta ahora de la mañana. Esta cifra puede empezar a mostrarnos lo que está pasando. Un privado de la libertad, queridos televidentes, le cuesta al Estado colombiano 28.669.633 pesos al año. Mensualmente, 2.380.136 pesos. Establecidos estos datos, ¿qué propone entonces el gobierno? Sí, es muy preocupante, Juan Diego, que en el país actualmente un interno nos cueste aproximadamente 2.400.000 pesos, como tú lo acabas de anotar. Desde luego, el señor presidente de la República, Iván Duque, desde que ingresé al Ministerio de Justicia, me ha dicho su prioridad es el problema carcelario en nuestro país. Y actualmente, Juan Diego, infortunadamente las cifras son un poco desalentadoras, pero igual vamos por muy buen camino. Claro. No hay que olvidar que en el 2020 tenemos más del 54% de hacinamiento, hoy en día lo tenemos en el 20.3%. Ya hablamos de eso, ministro, pero déjeme seguir tocando este punto porque me parece clave. Sí. Si eso le cuesta al Estado colombiano 2.380.136 pesos al mes, ¿no sería mejor ahorrarnos esa plata previniendo el delito? Sí, tienes toda la razón y es lo que estamos haciendo. Cada 8 días me traslado a todos los territorios de nuestro país precisamente para hablar de lo que es la prevención. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con la resocialización. Es decir, si a una persona le damos la segunda oportunidad que llamamos nosotros, pues la gente posiblemente no vuelva a reincidir. Por eso, Casillas en el Meta es un centro de reclusión que es modelo para Colombia, porque ahí los internos que están a puertas de culminar su pena están trabajando en las labores agrícolas de nuestro país. Pero ¿por qué entonces los mismos datos de ustedes muestran otro panorama? Miren, detenidos en unidades de reacción inmediata, 20.566, que son custodiados por 2.156 policías. Es decir, esta cifra es de la gran cantidad de delincuentes o presuntos delincuentes que están en estos sitios porque cometieron delitos y muchos de ellos son reincidentes. Juan Diego, primero que todo, las estaciones de policía, bases militares, URIs, UPJs, no son instalaciones para albergar este tipo de delincuentes a largo plazo, es decir, aquellos delincuentes que cometen delitos graves en nuestro país. Estos centros de detención son transitorios, es decir, para tenerlos por horas o por días. ¿Qué quiere decir? Que en esos 20.566 que tú acabas de mencionar, ahí tenemos indicados y condenados. ¿Qué estamos haciendo para ello? Actualmente nosotros estamos haciendo es tratando de despejar estas estaciones de policía, porque imagínate 2.000 y pico de policías custodiando los internos, o sea, los capturan y aparte hay que vigilarlos para que no se escapen de las celdas. Claro, pero esta alta cifra de solo los que están en estos sitios muestra también que la resocialización, bueno, no está funcionando como se quisiera, ¿o sí? No, sí, yo considero que esto tiene que funcionar dentro de muy poco, es decir, todo lo que estamos haciendo, yo considero que dentro de poco vamos a tener resultados en el país. ¿Por qué? Porque nosotros cada que hacemos convenios con las entidades territoriales, alcaldes, gobernadores, estamos precisamente adquiriendo lotes que son más grandes, donde va a caer el centro de reclusión y también va a tener como adición una parte para poder que hablemos de resocialización. De estos 20.566, ¿cuántos son condenados? ¿Cuántos son presuntos delincuentes? ¿Qué tipos de delitos se supone cometieron? Ahí hay un grave problema y es que muchas personas de estas, cuando yo ingresé, encontramos de que bastaba con un solo memorial, una carta dirigida al juez o fiscal para obtener su libertad. Por eso nosotros, en compañía de la Defensoría Nacional del Pueblo, hacemos brigadas jurídicas para que la Defensoría presente los memoriales y la persona que está privada de la libertad pueda recuperar la libertad lo más pronto posible. ¿Qué otra cosa hago yo para poder descongestionar esto? Cada 8 días, Juan Diego, hablo con los jueces y con los fiscales para hablar de qué, de los subrogados o beneficios en materia penal para poder que les den la libertad. Y también estamos haciendo revisar por parte de los jueces de ejecución de penas las condenas de ellos para poder que obtengan la libertad lo más pronto posible. Pero si uno le suma a esos 20.000 que están en las URI y estaciones de policía, los que hay en las cárceles, que son 97.656,
con una sobrepoblación de 17.000 casi, uno se da cuenta y puede entender que son muchos los delitos que se siguen cometiendo y que la política pública de prevención a lo mejor está muy colgada, muy lenta. Juan Diego, infortunadamente, cada día, digamos, los delincuentes se las inventan para cometer todo tipo de delitos y por eso las cárceles están a reventar. Es muy importante lo que tú me acabas de preguntar. La capacidad de los 132 establecimientos de orden nacional de reclusión tienen capacidad para 80.884 internos y tenemos 97.656. ¿Qué significa lo anterior? Que tenemos más de 16.000 internos de sobrepoblación. Eso representa el 20.74%. Sí. Y si tú le sumas a eso, Juan Diego, lo de las estaciones de policía, yo diría que tenemos más de 37.000 de sobrepoblación actualmente. ¿Cuáles delitos están en este momento identificados en las estaciones de policía y la SURI? ¿Cuáles son los que más cometen estas personas que son detenidas? Sí, mira, a mí me da mucha tristeza decir esto, pero no puede el país contar con más de 600 internos que han sido condenados por inasistencia alimentaria, es decir, que no le dan los alimentos a los niños y niñas. ¿600? ¿Cuántos? Sí, aproximadamente 600 condenados. Entonces, el grave problema, ¿cuál es? Como tú lo acabas de mencionar, 2.300.000 pesos aproximadamente mensualmente. Multiplica eso por 600, más de 1.200 millones de pesos mensuales. Saldría más barato Sí. Que alimentáramos a esos niños por parte del Estado que pagarles la alimentación y la estadía en las cárceles a estos irresponsables. Sí, totalmente. Y frente a eso, ¿qué propone el gobierno? Frente a esto, precisamente estamos redactando un decreto en el cual está hablando de la manilla electrónica, es decir, delincuentes de bajo impacto, Juan Diego, que es muy importante tener en cuenta. Lesiones leves, posiblemente inasistencia alimentaria, entre otros, que no van a afectar desde luego la seguridad de nuestro país. Entonces, una manilla electrónica, en mi criterio el Estado no tiene por qué pagar. Si un interno necesita salir a la libertad porque ya tiene derecho a él mismo o su familia tiene que sufragar esa manilla electrónica. En una de estas unidades de redacción inmediata se encuentra a esta hora Tatiana Gordillo y nos cuenta cuál es el panorama. Tatiana, aquí en Bogotá. Sí, Juan Diego y televidentes, mire, acá por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea del panorama, hay varias motos de la policía. Acá contábamos hasta 5 motos, en este momento hay 2 porque ya se han ido yendo, pero en la madrugada cuando llegamos había por lo menos 5 uniformados que están dentro de la URI de Puente Aranda, que es donde me encuentro, haciendo todo ese trámite tedioso y muy largo de acompañar la legalización de una captura. Acá llegan con el capturado, lo ingresan en una patrulla, lo ingresan a pie y tienen que estar con ese capturado hasta 7, 8 horas esperando a que los atiendan. Cuando llegamos a las 5 de la mañana, acá había policías con capturados al lado que estaban esposados, que los trajeron a la 1 de la mañana, por ejemplo, y que tenían que esperar hasta las 7 de la mañana cuando hubiese el cambio de turno en la URI para que se los recibieran. Y eso sin contar con todo el proceso que viene de ahí en adelante. El uniformado tiene que acompañar en la entrega de los elementos personales del capturado, tiene que ir hasta medicina legal, llevarlo para que en medicina legal comprueben que el capturado no le violó ningún derecho. Aparte vimos acá uniformados en estos puestos de comida, incluso gastando de su propio bolsillo al capturado, al detenido, la comida porque no los pueden dejar sin alimento, porque eso sería una vulneración también al derecho. En conclusión, puede demorarse hasta 12 horas ese uniformado acá haciendo todo ese tedioso trámite. Si el uniformado iba a salir de descanso, pues se le embolata el descanso porque tiene que terminar hasta feliz término ese trámite de legalización de captura. Y además de eso, pues es un uniformado que se pierde en las calles, que estaba posiblemente custodiando, vigilando una esquina en Bogotá y que termina acá horas y horas en la URI acompañando al capturado. Frente a esa problemática, gracias Tatiana, ministro, ustedes proponen inclusive la creación de unos grandes centros transitorios de reclusión. ¿De qué se trata, ministro? Sí, hace poco con el señor presidente de la República estábamos nosotros en el Meta, más exactamente en Puerto Gaitán, y con el ministro del Interior, con Daniel Palacio y el suscrito, se ha celebrado un convenio en el cual se van a construir 10 centros de reclusión temporal, Juan Diego, en todo el país, que aproximadamente tienen un costo de 80.000 millones de pesos. Sí. Y el gobierno nacional
se encargará de 40.000 millones, o sea que los otros 40.000 tienen que sufragarlos los alcaldes o gobernadores, que es una obligación que ellos tienen, Juan Diego, frente a los sindicados. 50% lo pondrá el gobierno nacional, Correcto. 50% los entes territoriales. Ministro, ¿pero eso cuánto tiempo puede tardar? Mientras tanto, la delincuencia sigue rampante en las calles. Yo quisiera decirte, Juan Diego, que eso tarda aproximadamente un año. Y en febrero o marzo del año entrante vendré aquí a darte esa gran noticia de que ya vamos a inaugurar, si no es el primero, serán los 10 en conjunto. Eso queda grabado, ministro. Sí, claro. Claro que sí. Queda Vamos grabado. a Usted se está creer. comprometiendo hoy aquí en Noticias Sí, porque Caracol. mira que ahora veía yo la periodista anterior hablándole de Puente Aranda. Mira, yo he pasado momentos de tristeza, Juan Diego. Cuando fui a ver allá y los alimentos de los internos estaban en muy mal estado. Escúchame el término, pero comida que con gusanos y eso no hay derecho. Cité los contratistas, Juan Diego, en el Ministerio de Justicia. Eso no es negocio para ustedes y hemos impuesto sanciones a ellos. La comida ha mejorado. También la salud de los internos, hacemos brigadas para ellos. Vamos en un buen proceso, Juan Diego. Pero todo esto también, ministro, deja en evidencia el cuello de botella que hay y la congestión judicial impresionante. No hay jueces para resolver en este momento todos estos problemas judiciales y líos que hay de detenidos y demás. ¿Cuál es el gran revolcón y la reforma que ustedes están promoviendo para hacer de la justicia algo más eficaz y cercano a la gente? Juan Diego, le tengo una gran noticia a ti y a todo el país que hasta ahora nos ve y nos escucha. Precisamente, Juan Diego, ayer tuvimos una gran noticia, el COMPES aprobó un crédito. Ahí participó desde luego Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DNP en cabeza de Luis Alberto Rodríguez y el suscrito. Desde luego, agradecerle a todas las cortes de nuestro país que también hicieron posible esto del COMPES. ¿Qué significa esto? Que el Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado $500 millones para la justicia digital en Colombia. Buenísimo. ¿Por qué? Porque esto va a beneficiar al ciudadano de a pie. Te pongo un ejemplo muy práctico, Juan Diego. Cualquier persona de nuestro país, una vez haga realidad la justicia digital, con el solo hecho de meterse al computador, va a revisar su proceso, en qué estado está, cómo está avanzando y todo. Es una gran noticia porque esto nos va a nosotros a reducir muchísimo la parte económica. Mira, anoche hablaba yo con el presidente de la Corte Constitucional, con Antonio Lizarazo, y me decía que en solamente un año de pandemia, Juan Diego, se han ahorrado 15.000 millones de pesos en papel, en remas de papel, en la logística. Es decir, el llevar el expediente, el traerlo. O sea, es un ahorro que nos vamos a tener como país ahí en esa parte. Pero ustedes también han hablado de otra serie de reformas y cambios en la justicia, ¿como cuáles, ministro? Sí, esta reforma a la justicia, que es el segundo punto, yo la he radicado desde el mes de diciembre pasado, ya tiene ponencia favorable. Me gustó muchísimo, porque aparte de que nos acompañó toda la bancada de gobierno, también nos acompañó la otra bancada. Decirle esto al país, que la reforma a la justicia va por muy buen camino y va a tener, como usted lo acaba de mencionar, la justicia digital y también una cosa muy importante, que va a tener el beneficio para todos los miembros de la carrera judicial, pero tal vez el punto más importante son los mecanismos de solución de conflictos. Es decir, vamos a fortalecerlos para que la gente, en lugar de presentar demandas, entre, digamos, a arreglar sus diferencias allí mismo. ¿Cuándo, ministro? Comprométase, ministro. ¿Cuándo va a tener usted la justicia digital funcionando en Colombia para agilizar todo esto? Juan Diego, lo primero, la reforma de la justicia, aspiramos que desde luego salga ahora antes del 30 de junio. Desde ya te pido el favor, hombre, que te quiere tanto el Congreso de la República, que nos ayuden a que esta reforma sea un sueño, porque llevamos más de 20 años, Juan Diego, sin que sea aprobada una reforma de la justicia en Colombia. Y nosotros ahora en julio empezamos a ejecutar lo del préstamo del BID, arrancamos con $100 millones. ¿Qué quiere decir? Que en los próximos meses abriremos la licitación para que participen y poder crear la plataforma digital en Colombia. Mira, yo admiro mucho a Brasil, por ejemplo, con su expediente electrónico. Esto de la pandemia nos ha dejado una gran lección. La gente puede trabajar digitalmente. A veces detestamos meternos con la tecnología, pero es el momento para ello, Juan Diego. Ministro, hablan ustedes que 10 centros de detención transitoria se van a construir. ¿Cuántos en Bogotá? Juan Diego, Bogotá, como el país lo sabe, yo le logré sacar aquí al distrito más de 700 internos, lo logramos sacar de las estaciones de policía, URI y todo, a centros de reclusión de orden nacional. Lo que te quiero decir con esto es que tenemos que mirar cuál es la zona más crítica. Bogotá es la más crítica de nuestro país, seguida de Antioquia, y tercer lugar lo tiene el Valle del Cauca. Antioquia, 11.2%.
sigue Valle del Cauca, como en el 10.8%, digamos, de hacinamiento. De modo que tenemos que mirar si le colocamos 2 o 3 en Bogotá y el resto para el resto del país. Ministro, frente a todo esto que está ocurriendo con la justicia y la acción de la policía, quiero que escuche lo que nos dijo hace unos días aquí en el tablero de Noticias Caracol el director general de la Policía Nacional, quien hablaba, el general Vargas, quien hablaba de cómo estas URI están realmente colapsadas y muchas veces todos estos detenidos quedan rápidamente libres. Mire. Sé que los jueces hacen su trabajo y quiero felicitarles y agradecerles. Los fiscales también, pero la norma está ahí. La norma dice que frente a X cuantía queda en libertad Juan Diego. Es que es la norma, Juan Diego. O sea, eso es lo que tenemos que nosotros cambiar. Y lo digo como policía y es el debate en el cual estamos planteando a estas esferas. Es la norma. Y hablo mucho con el Consejo Superior de la Judicatura, pero mucho, permanentemente, con su presidente. Y ese es pues hay que cambiar la norma y esto es lo que creo que se va a plantear ahora en unas específicas para evitar la recurrencia, para evitar el delincuente prolífico, es decir, ese delincuente que se levanta a las 7 y trabaja, entre comillas, robando de 7 a 12, que es prolífico y recurrente. ¿Cómo acabar con este círculo vicioso? La policía los atrapa, los pone bajo la custodia de las autoridades judiciales competentes y vuelven a quedar libres. Sí. Primero que todo, yo me he reunido, Juan Diego, en muchas ocasiones con el general Jorge Luis Vargas, a quien le mando un saludo muy especial, nuestro director de la Policía Nacional. Mira, logré sacar, Juan Diego, 7.000 internos, escúchalo bien, de las cárceles transitorias que acabas tú de mencionar, pero es tanto el impacto delincuencial que eso prácticamente ya no superó los que logramos sacar. Al general Vargas y a toda la ciudadanía decirles que cuando yo fui presidente de la rama judicial de nuestro país, Juan Diego, yo luché muchísimo por eso. Pero desde luego, Juan Diego, uno tampoco puede transgredir un derecho supraconstitucional como es el debido proceso. Ellos saben, la autoridad, que no es lo mismo una persona que hay que hacerle un proceso hasta finalmente condenarlo, a aquella persona que es cogido en flagrancia en el momento de cometer el hecho. Entonces, digamos, yo respeto mucho a los jueces de nuestro país, no puedo yo entrometerme como ministro de Justicia en la autonomía de ellos. Pero lo que te decía hace un momento, por eso viajo a todo el territorio de nuestro país para persuadirlos. Porque es que infortunadamente hay delitos que son de bajo impacto, como le expliqué hace un momento, que tenemos que empezar a evacuar las cárceles de nuestro país. Ministro, para redondear, no puedo dejar pasar que usted esté aquí y preguntarle sobre lo que ha dicho la ONU y las fumigaciones con glifosato. ¿Qué posición tiene usted frente a ese anuncio y la respuesta que ha dado el gobierno nacional? Finalmente, ¿se debe o no fumigar con glifosato, de acuerdo a lo que ustedes han podido analizar? Sí, mira, Juan Diego, hay posiciones encontradas de un lado y del otro. Te hablo como ministro y que soy el presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y te quiero ser muy enfático y muy claro. Yo conozco las cartas de los relatores de las ONU. Ayer me lo leí. Respeto la posición de mi compañero Diego Molano, que la comparto íntegramente, señor presidente de la República. Nosotros escuchamos todo lo que nos llegue, Juan Diego, pero hay que tener en cuenta que lo que ellos han dicho no es vinculante. Segundo, cuando uno habla de aspersión, se hace con precisión. Imagínate, yo con tantos años en la academia, en la parte universitaria, yo ponerme a transgredir los derechos de las personas. Aquí nunca se va a tocar territorios indígenas, nunca se va a tocar fuentes de agua, nada de esto. Lo que te quiero decir para terminar la pregunta, Juan Diego, es que yo el momento en que convoque a todos los miembros de la Consejo Nacional de Estupefacientes, debo contar con el concepto de la ANLA y con el concepto del INS o Instituto Nacional de Salud, que me digan que realmente no hay peligro ni problema para la sociedad colombiana y de acuerdo a eso sacar el acto administrativo. Yo no te puedo decir a ti cuándo yo voy a autorizarlo porque no depende de mí solamente, sino de todos los integrantes del Consejo de Estupefacientes. ¿Cómo entender que ese Consejo de Estupefacientes en otro momento, en otro gobierno de hecho, suspendió las fumigaciones con glifosato por considerarlas peligrosas y ahora se esté considerando la posibilidad de reanudarlas? Precisamente, Juan Diego, hay una sentencia de la Corte Constitucional de 2017 y hay otro auto interlocutorio de 2019 en el cual están los parámetros a seguir. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya estemos cumpliendo todos los parámetros de la Corte Constitucional se podrá reanudar la aspersión aérea en Colombia. Bueno, pues ahí está, es el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, a esta hora de la mañana, aquí pasando por el tablero de Noticias Caracol.
Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros A ti, acá. Juan Diego, muchas gracias y un saludo muy especial a todos. Para ser justos, lo espero aquí próximamente, para rendirle cuentas a nuestros televidentes, ministro. Aquí estaremos nuevamente. Gracias, Juan Diego. Muchas gracias, ministro.